regreso con más de Salud Total y el día de hoy es un placer que nos acompañe el doctor Jairo Sánchez, cirujano oftalmólogo, subespecialista de retina y vítreo y director y fundador del Instituto Oftavisión Madero. Doctor, un placer que nos acompañe nuevamente para un tema, estoy segura, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y gracias, querido público, por permitirnos estar en sus casas con este hermoso tema. Y así hermoso es hablar de la retina. Bien, todos tenemos ojos, todos vemos afortunadamente, y quien no, pues bueno, hay que acercarse a Oftavisión para revisar cada uno de los temas que podamos tener, pero a veces no lo conocemos y el no conocerlo pues nos lleva a poder tener alguna enfermedad o algún padecimiento. Por eso hoy hablaremos de la retina. Así es. ¿Qué es la retina, doctor? La retina es algo muy esencial para nuestra visión. La retina es un tapete que está pegado a la parte de atrás de nuestro ojo, ¿sí? Esta retina tiene casi el mismo grosor que un Kleenex, ¿sí? Está lleno de células nerviosas. Estas células nerviosas se llaman conos y bastones, ¿sí? Es todo esto anaranjado que vemos acá y que tiene una facultad tremenda, hermosa, de cambiar lo que nosotros vemos, las imágenes, en impulso nervioso. Gracias a varias sustancias que están dentro de esta retina y gracias a la microcirculación que tiene la retina, puede hacer este trabajo. Y justamente atrás o entre la pared de la retina son 10 capas y dentro de esas 10 capas está una capa de células nerviosas. Estas células nerviosas captan las imágenes y son llevadas al cerebro y allá se vuelve a formar otra vez la imagen. Así que la retina es, como pudiéramos decir, como el rollo fotográfico en donde se imprimen las fotografías. Y ahí entonces es en donde se lleva la imagen al cerebro. Es decir, sin la retina no podríamos tener una correcta visión o no podríamos ver. Sin la retina no pudiéramos ver nada. Ok. ¿Qué daña la retina, doctor? La retina puede ser dañada por muchísimos factores. El factor primero que puede dañar la retina es la microcirculación, ¿sí? Los vasos que llevan sangre a la retina son más delgados que un cabello. Y estos vasos, si no les lleva sangre a la retina, pues la retina no tiene con qué trabajar. Y entonces pues no trabaja. Sería como no tener gasolina y querer que el auto camine. Así es. Imposible. Exactamente. Entonces lo que hay que cuidar siempre es la microcirculación de la retina. ¿Cómo la cuidamos? Bueno, el problema está que hay muchas enfermedades que pueden dañar esta microcirculación. Okay. Por ejemplo, hay niños que nacen con ceguera, los niños prematuros. Estos niños prematuros, cuando el niño se está creando dentro de la pancita de la mamá, dentro del útero, la retina se forma antes de las 14 semanas de gestación. ¿Sí? Ya está formada la retina, pero va creciendo el niño y justamente a las 30 semanas de gestación se empieza a vascularizar la retina. Pero hay niños que nacen antes de las 30 semanas de gestación. Cuando estos niños están saliendo de su vientre a las 28 semanas, a las 27 semanas o justamente a las 30 semanas, entonces es cuando apenas están formando los vasos, los sacan y los ponen en una incubadora porque así tiene que ser para preservar la vida. Entonces estos vasos a veces se pueden malformar y entonces causa algo que se llama retinopatía del prematuro. Y es básicamente un daño ocasionado por la microcirculación de la retina. También hay otras enfermedades en el adulto como la diabetes. La diabetes es una enfermedad, una pandemia aquí en México y en el resto del mundo. Y lo primero que daña la diabetes son los vasos más pequeños que están en la retina y en los riñones. ¿Nos vamos dando cuenta cuando esto sucede? ¿Sí? ¿Envía algún signo de alarma de que esto está sucediendo dentro del ojo del paciente? Exactamente, sí hay definitivamente datos de alarma. El dato de alarma número 1 en el adulto es una pérdida de la visión. Okay. Que el paciente definitivamente puede ser una pérdida de la visión instantánea o puede ser poquito a poco, claro. Está bien. Pero por ejemplo en los pacientes diabéticos un dato
patognomónico, que es así como decimos en la medicina, un dato fiel, es que de repente haya una mancha de sangre, ¿sí?, en la retina, de repente en el ojo, de repente, doctor, veo una mancha roja. Entonces quiere decir que ya hay una alerta. Exactamente. En este caso, por ejemplo, regresamos un poquito, en el caso de los bebés, nace prematuro y tiene esto desde nacimiento. ¿El bebé va a perder la vista para siempre o tiene alguna forma de operación, cirugía, algo que se pueda hacer? Sí, justamente en estos últimos años se ha institucionalizado algo que se llama tamizaje ocular, en donde todos los niños, no importa la edad en donde nacieron, las semanas de gestación, tienen que ser valorados por un oftalmólogo para ver cómo está su nervio óptico, cómo está su retina. Entonces, si el niño es detectado de que nació prematuro, entonces tiene que ir un retinólogo allí es donde está en su incubadora para que revisen su retina y ver cómo está. Okay. ¿Está bien? Que la retina, bueno, tiene una retinopatía del prematuro de esta etapa, en esta zona, y entonces poder darles el tratamiento adecuado, que pueden ser antiangiogénicos, que es una vacuna que se pone, láser o cirugía. Y hablando de un adulto, doctor, una persona hablando, por ejemplo, de un diabético que de pronto pues pierde la visión de un día para otro, ¿jamás volverá a ver o se puede hacer algo todavía? Fíjate que la retinopatía la retinopatía diabética tiene dos fases. Tiene una fase que se llama retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Y sabes que la retina es igual nuestro cuerpo, tiene un signo de supervivencia. ¿Está bien? Cuando la retina, que es este tapete que dijimos, dice, oye, quiero seguir mirando, quiero seguir trabajando, pero ya no tengo oxígeno, ya no tengo sangre para poder seguir haciendo mi trabajo, entonces se secretan unas sustancias que se llaman angiotensinas y estos forman nuevos vasos, ¿sí? Pero cuando estos nuevos vasos se forman en la retina, estos nuevos vasos son malos, son porque se forman como telarañas, que van y se pegan a la retina y esta retina, ¿sí?, empieza a sufrir porque estos vasos crean membranas que la quieren desprender, arrancar. ¿Está bien? Y entonces ahí es cuando pasamos de retinopatía diabética no proliferativa, porque no hay vasos, a proliferativa porque ya están proliferando vasos. Cuando hay este cambio de no proliferativa a proliferativa, quiere decir que ya estamos en una fase que no podemos revertir. ¿Cuánto tiempo puede pasar o depende de cada paciente y cada caso? Depende de cada paciente, porque la retinopatía diabética a veces, en la mayoría los pacientes diabéticos, sucede después de los 10 a 12 años siendo diabético. Entonces, el problema acá está que hay pacientes que a los 12 años o a los 15 años no sabían que habían sido diabéticos. Y es muy frecuente. Dicen, no, pues yo no tengo diabetes, estoy muy bien. Pero de repente, pum, viene un sangrado. Y es cuando se dan cuenta que tenían 10 años siendo diabéticos. Entonces, el problema es que no hay, cuando ya hay un sangrado, cuando ya te dicen eres diabético, estás obligado a ir al oftalmólogo, al retinólogo de preferencia, a Oftavisión, para que puedan ser revisados y saber en qué etapa está la enfermedad y empezarla a tratar. Entonces podemos decir, sí existe tratamiento para esta situación. Sí existe tratamiento, pero depende mucho la fase en donde se identifica la enfermedad, se detecta la enfermedad. Supongamos, doctor, no somos una persona diabética, no nacimos con esto, aún así podríamos tener un daño en nuestra retina. Claro que sí, hay otras enfermedades que pueden dañar la retina y una de las enfermedades más comunes, que no es una enfermedad, es un padecimiento, es la miopía. Que esto sí es pues, bastante común, ¿no? Ese es más común. Tengo miopía, simplemente uso lentes. Exactamente, y en cualquier edad. Fíjate que la miopía, una de las miopías que existen es cuando el ojo es un poco más largo de lo normal. El ojo de aquí a acá debe de medir aproximadamente 22 milímetros. Pero cuando este ojo está un poco más largo, ¿sí?, entonces la retina se estira para poder permanecer pegada. ¿Está bien? Y cuando se estira se empieza a adelgazar y se puede romper con el tiempo. Y cuando, suena muy doloroso. Y cuando esto sucede, entonces se desprende la retina y se cae la retina.
Okay. Entonces, esto es un problema porque entonces es una urgencia y hay que operar para poder pegar la retina otra vez. ¿Cómo se da cuenta el paciente que tuvo un desprendimiento de retina? Eso es una pregunta muy importante porque el paciente ve, no importa, a veces ni son miopes y puede haber un desprendimiento de retina. Okay. El paciente ve como que si hay una pérdida de la visión en forma de cortina. Se me fue la palabra cortina, pero en forma de cortina sí, en forma de cortina sí, o en forma de cortina sí. De repente hay visión y de repente no hay visión. Entonces, o sea, como si abrieran y cerraran una cortina persiana o la forma que usted se quiera imaginar, pero nada de eso va a ser bueno. Así es, así es. Entonces, cuando tienes una pérdida de la visión así, o bien una pérdida de visión que ya no ves de la noche a la mañana, entonces estás en problemas. Tienes que ir para que te revisen. Y si tuviéramos este desprendimiento de retina, obviamente es una emergencia, tenemos que ir de inmediato a Oftavisión y ¿eso requiere una cirugía? Así es, requiere una cirugía. Recuerden que la retina, hablamos que tiene muchas células nerviosas, es como una parte del cerebro, así que muchas veces tenemos que pegar la retina y se pega perfectamente. Pero a veces es difícil pegarla por las dimensiones, por las características de la retina, por el grado de ruptura que tuvo la retina. Entonces ya estamos dentro de un proceso o de un tratamiento que puede poner en riesgo incluso la visión para toda la vida. Porque se llegan a perder esas conexiones que estaban. Así es. Ajá. Y entonces, por ejemplo, si yo nunca me he hecho un estudio, una revisión y no sé que quizá mi ojo pues es más largo y que yo podría ser propensa a un desprendimiento de retina, esto puede pasar en cualquier etapa de mi vida. Puede pasar en cualquier etapa de tu vida, exactamente. Y lo pude haber prevenido teniendo una cita y que el médico me dijera, tienes el ojo un poquito más largo, simplemente deberías de venir a revisiones constantes antes de llegar a una emergencia. Así es, definitivamente. Y hablando de eso, pues para que no nos pase, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? En Oftavisión. Oftavisión, bueno, pues hay varias clínicas a nivel nacional. Aquí en el estado pues está Ciudad Victoria, está Madero, próximamente va a haber otra en la frontera, pero aquí en Madero, aquí abajo vienen los teléfonos, viene también el Facebook, el Instagram. Ahí estamos listos, el WhatsApp también, claro, para que puedan contactarse con nosotros y nosotros darle la atención necesaria. Pues doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado una vez más para platicar de un tema muy interesante que sabemos que en casa seguro nos hizo un clic y que después de esto vamos a decir, es importante acudir a una revisión ahí en Oftavisión. Así es. Gracias, doctor. Nosotros continuamos con más aquí en Salud Total.